¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Seguimos en un segundo video. Este ya un poco, bueno, el primero fue más, tratamos de ser más analítico. Pues me cuesta un poco darle seriedad, ¿no? A este episodio, pero bueno, hay que hacerlo porque hay puntos de vista serios en la discusión, pero hay otros que me parece que han perdido ya completamente la lógica y unos más, que reflejan el porqué el cansancio de la ciudadanía hacia ciertas minorías. Por un lado está todo este asunto de la toga. Qué relajo se ha armado con el tema de la toga. Hugo Aguilar, será el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien ha generado polémica. Hugo Aguilar, el tema de los acordeones, el INPI, lo que ha denunciado Joaquín Galván, en fin, y que puso en el centro del debate el tema también, por supuesto, de la toga, ¿no? De que él no va a usar toga. Y esta decisión para muchas personas ha sido destacada. ¿Por qué? Porque consideran que se baja literalmente del púlpito, ¿no? Se baja de esa actitud soberbia, de esos desplantes por parte de los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia, quienes al colocarse la toga, pues de repente se sienten paridos por Dios, ¿no? Y que realmente son seres superiores a los que están abajo de ellos. Y hay voces tradicionales, conservadoras, que dicen, no, es que la toga no solamente representa eso, sino que la toga tiene otro significado que es importante mantener. Hay otros que abiertamente han dicho, pues no pasa absolutamente nada, ¿no? Si ya no quiero utilizar una toga, pues que no lo haga, ¿no? Pero vaya debate que se está dando alrededor de de la misma. Hay un reglamento, eso es cierto, y eso hay que dejarlo muy patente, ¿no? Un reglamento que viene en el diario oficial, ¿no? Del gobierno constitucional de los Estados Unidos mexicanos, en donde se dice, por supuesto, o no se dice, sino que viene muy claro el uso, ¿no? El uso de de la toga por parte de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Y es que, a final de cuentas, la toga se volvió algo obligatorio desde 1941, ¿no? Ahí está ese decreto, desde 1941. Y lo que buscan o buscaban es que la toga se volviera pues un símbolo de autoridad, ¿no? Que mostrara el peso como tal de de la magistratura. Pero me parece que después de tantos años y en donde lamentablemente se ha ido pervirtiendo como muchas otras cosas, estos significados que noblemente se pudieron buscar en un principio, pues creo que debe haber un poco más de amplitud de criterio. Me parece que debe haber un poco más de flexibilidad en ese sentido y no caer precisamente, diría Ricardo Valderas en X, en una discusión por un trapo, perdón, pero así parece ser, ¿no? Me parece que lo más importante no es si se ponen o no una toga. Eso es también en muchos sentidos pues una especie de banalidad, una especie de apariencia. A mí lo que importa es que tengan un sueldo diferente al que tenían los otros ministros y ministras, que sean cercanos a la gente, que entiendan lo que le pasa al pueblo, que hagan valer la Constitución en beneficio de una sociedad, que se comporten a la altura precisamente de los retos que van a tener en muchos sentidos. Y eso es lo que me importa. Sinceramente creo que la discusión de la toga pasa más por estos formalismos judiciales, por estas visiones, centradas en lo que se creía o se pensaba que debe ser lo más importante, y en esa imagen, ¿no? Mucho en la imagen que tienes que representar, sin entender que pues Norma Piña tendrá mucha toga, pero de autoridad absolutamente nada, y de credibilidad menos, y de respeto a la labor que hizo menos. Ajá. Luis María Aguilar se podía poner una toga cuantas veces quisiera, y sin embargo los Ricardo Salinas Pliego no lo respetaba, ¿verdad? Les decían que les decía qué hacer. Entonces a mí me parece que entiendo las posturas, no creas, sí entiendo y respeto las posturas, por supuesto, de aquellos que consideran que es importante por una cuestión de la ley, por una cuestión de imagen, de simbolismo, pero creo que las cosas van cambiando y creo que en ese sentido hay que darle a cada cosa su justo valor y sinceramente para mí
una toga, cito nuevamente a Valderas, un trapo, pues no marca nada ya en el Poder Judicial, más que un comportamiento muchas veces pueril, ¿no? De aquellos que se las ponen y que de verdad creen que tienen otro tipo de nivel al resto de los seres humanos. Nada más, porque sí me ha tocado ver. Me ha tocado ver jueces, juezas, me ha tocado ver ministros, ministras de repente que se ponen la toga y bueno, cambian hasta, se enderezan, y hablan distinto y demás. Y al final sus decisiones son en contra de los que menos tienen. Entonces, no, me parece que hay que darle más importancia a otros tipos de cosas y otro tipo de debates. Ahora, está el otro debate que también, qué bárbaros, oiga, qué bárbaros. Hemos hablado muchas veces aquí de que cómo esta desesperación por parte de la oposición partidista se vuelve cada día más profunda, se agudiza más y se va llevando a niveles de locura. Basta ver y escuchar lo que dice Lili Telles para tenerlo claro. Basta ver y escuchar a Ciro Gómez Leiva entrevistando a Xóchitl Gálvez y dándole un lugar de autoridad en materia indígena, ¿no? Cuando la mujer utilizó al movimiento indígena, a las comunidades y demás. Basta ver a Enrique Krause, ¿no? Afirmando que la República está destruida, y a muchos otros, a Carlos Alarraqui haciendo lo que hizo con la bandera, en fin, para darnos cuenta que esa oposición ha caído ya en un total, ya no deje usted el descrédito, porque tienen crédito en algún sector, pero una total insensatez, que también me parece que se enmarca mucho en lo que es la estupidez política. Pero a ver, le voy a dar las notas para que usted vea hasta qué nivel están llegando los representantes de los partidos políticos de oposición, en su desesperación por las derrotas constantes que están teniendo y que no alcanzan a comprender, ¿no? ¿Por qué? Que es muy obvio, pero pues ellos no alcanzan a comprenderlo. Ricardo Anaya se lanzó muy duro hoy, descalificó el miércoles el proceso de elección judicial, habló de resultados fraudulentos, acusó a la 4T de querer destruir al Poder Judicial, de haberlo ya descrito, y se aventó la frase, ¿no? La elección judicial fue un fraude, una farsa, un cochinero, pero lo del domingo es apenas la punta del iceberg. Como dice el refrán, la caca flota, y ya empezó a flotar. Aquí lo demuestro. No salvaron a la República, hicieron pedazos al Poder Judicial, fue lo que dijo este personaje, no, Ricardo, es Ricardo, ¿cómo se llama? Ricardo Anaya, sí, efectivamente Ricardo Anaya, quien de esta manera, de esta forma, pues mostró, ¿no? Pues hasta dónde llega. Y no solamente fue él, bueno, ya Lili Telles, ya lo vimos, sino que Carolina Villano, priista, pues de plano, ¿no? Se fue contra los gobernadores que están en Morena y los acusó de nalgas prontas. Yo cuando leí esto me acordé tanto de mi padre, se lo juro, porque mi papá utilizaba mucho esa frase, ahí andan de nalgas prontas. Y dije, órale, ¿no? Órale, Barbón. Este, todo esto en el marco de lo que pasa en Durango, en donde la senadora del PRI calificó como digna la postura de Esteban Villegas, ¿no? Ante lo que ella considera son presiones por parte de Morena. Pero me llama la atención, insisto, la vulgaridad con la cual ya se expresan tan libremente. Para mí es un ejemplo de desesperación, es un ejemplo de aislamiento, es un ejemplo de esa soledad que van sintiendo y de esa irrelevancia. No hay peor cosa que ser irrelevantes, y menos cuando tu ego está tan inflado, ¿no? En ese momento, el golpe de realidad te puede llevar precisamente pues, a este tipo de niveles. Ahora, yo sí creo que en la política mexicana, sobre todo en parte de la oposición, no toda, pero sí en parte, y también en medios de comunicación y diversos corifeos, hay una especie de ideología de la estupidez. Con el cuento del fin de las ideologías y de que las ideologías eran asuntos exclusivos de fanáticos, buena parte del planeta pues termina militando en la ideología de la estupidez, ¿no? Y me parece que esto es muy claro en la cuestión política, que se va definiendo conforme lo fueron describiendo distintos
politólogos, ¿no? A través de la historia, así como también autores del nivel de Kafka, ¿no? Quienes planteaban precisamente de manera muy clara cómo se ejemplifica esto. Cuando tú de plano no quieres escuchar, cuando tú de plano no quieres oír, cuando tú te encierras completamente, ¿no? En lo que tú crees y estás convencido, así convencido, de que eso es lo único que importa. Entonces caes en esta estupidez. Y eso es lo que le pasó a la oposición. Eso es lo que le pasó precisamente a los corifeos alrededor de la oposición. No logran entender, pero no logran entender porque solamente ven así, ¿no? Así. Como cuando le ponen ese aparato a los caballos para que solamente vayan así, ¿no? Y para muchos dirán, bueno, la estupidez, usted sabe que viene del latín, stupidus, que significa atolondrado o atontado, pero en realidad no es una ofensa, es una descripción de un comportamiento de las personas y de una forma de actuar de las personas. Y eso se ve reflejado en la actualidad, se ve reflejado en esa sociedad, en esa oposición que ya hoy por hoy, pues le da la espalda a estos partidos políticos. Yo insisto e insistiré siempre en lo que les he dicho. eh, la oposición está dentro ya de Morena, de la Cuarta Transformación. Ahí es donde se dirime el poder político. En este momento, este tipo de personajes, como Anaya, como Lili Telles, como ellos, son ejemplos de esa estupidez política, ¿no? De esa estupidez, descriptiva, que es a lo que me refiero, ¿no? En donde, pues no les alcanza, no les alcanza realmente a comprender. En, Hay un perfil clásico del bravucón estúpido que se caracteriza básicamente por hacer gala de lo poco que conoce y la nula necesidad que tiene de aprender un poco más. ¿A qué le recuerda? Obviamente usted me dirá, oye, suena horrible, pero a ver, ahora bien, en el plano de la praxis, es apabullante y escalofriante ver cómo en nuestra clase política se ha naturalizado la banalidad, que propicia la estupidez de la petulancia, ¿no? La petulancia ignorante, que solo retrasa en términos epistémicos, ¿no? La situación, sino que también entorpece seriamente en términos políticos, porque hay que decirlo, contamos entre nuestros expositores en materia comunicacional y política opositora con altos representantes de la estupidez, aquellos que suelen tener un bolígrafo, una computadora, un micrófono, y que a final de cuentas toman decisiones cruciales en todo ello. Em, Siendo estrictamente fiel a la etimología, hay un término para la estupidez del maestro Ortega y Gasset. Él inventó un neologismo espectacular para poder comprender la actitud prototípica de la abulia que produce, obviamente, el abrazar la ignorancia con tanto amor. Y precisamente lo llamó hemiplegia moral, ¿no? Al estado intelectual simbólico en el que se encuentran las personas que se autodeterminan bajo este marco de una ideología específica, pero que obviamente, ¿no? En ese estado de parálisis impediría acceder a un pensamiento más complejo, más extenso, más sensato, por la limitación evidente que devela el centrar la interpretación de la vida este, en una sola visión de las cosas, en las que uno cree y tiene. Yo creo que esta oposición está ya fuera.
de cualquier lógica. Y este tipo de datos nos ayudan a entender hacia dónde va. Insisto, la oposición real a la transformación está dentro de la 4T y fuera de la 4T en todo ese poder fáctico económico que sin duda alguna juega un papel determinante, determinante en lo que se viene y que buscará impedir cambios importantes. Mire, en ese punto, y con esto ya termino, en una reflexión más sobre esta reforma judicial. Insisto, hay cosas que mejorar, hay cosas que se tienen que cambiar, ya lo hemos repetido varias veces, este, desde el tema del internet, el tema de que sea más pareja, que accedan más los sectores vulnerables, los tiempos de radio y televisión, cosas de combatir esa estructura social que no se tomó en cuenta y que de una u otra manera, claro que limitó a millones de mexicanos de su participación, lo cual es clasista, como lo hemos dicho en otras ocasiones. Y son cosas que se tienen que ir mejorando. Es un primer ejercicio inédito que para todos fue algo nuevo. Pero mire, independientemente del número de votantes, independientemente de las personas elegidas, la elección del Poder Judicial por voto popular tiene un simbolismo, tiene un significado y representa el fin del dominio de la mafia judicial al servicio de la oligarquía. A partir de ahora, no habrá personal o institución que decida y dicte las resoluciones de jueces y tribunales. El nuevo Poder Judicial debe estar libre de la influencia del poder económico y político. Y si no, habrá que recordárselos. Nadie dice, y ojo con este punto, que a partir de ahora será imposible comprar a un juez, a un magistrado, a un ministro. Nadie dice que a partir de ahora tenemos ya una justicia perfecta. Me queda claro que no. Pero ese acto venal no será por consigna, por orden superior. El juez comprado tendría que atender a sus propias fuerzas y tendrá que valorar cuánto vale su tranquilidad, su prestigio, su buen nombre, su carrera, él solito y su conciencia. Aquí se rompe una cadena mafiosa de complicidades y eso es determinante entenderlo. La reforma judicial era una reforma política, siempre lo hemos dicho, que buscaba romper esa influencia del poder económico, particularmente en el poder judicial, a través del voto popular. Y eso es algo que no debemos dejar de defender nunca. Esa es la realidad. Es una verdadera, diría el maestro Miguel Ángel Ferrer, una auténtica revolución social, política, económica y moral. Y eso es muy importante que lo entendamos nosotros como sociedad, como ciudadanos, ¿no? Porque sí, todavía más, hay que cuidarlo, pero no hay que permitir que nadie nos quite ese logro o lo intenten minimizar. No hay que permitir que, como se dice y dice el maestro Ferrer, se caiga en ese adagio de el petate del muerto, ¿no? Porque hoy por hoy la oligarquía lo que dice es se acabó la república, se destruyó el país. No. Insisto que desde 2018 estamos curados de espanto, pero además de todo eso, si se está acabando algo, es lo que ellos construyeron para joder a las mayorías de este país. Pulgares arriba, déjenme sus comentarios, sus puntos de vista, y ya lo sabe, como siempre un gusto, como siempre un placer.